un arreglo y voy a tener tengo que presentar una nota que lo hemos decidido en la cátedra. Bueno, ahí está grabando, y vamos a ver entonces lo que dijimos que es sobre corte y sección. Denme un segundito, porque alteré lo que tenía. Voy a bajar de nuevo. Es bien clarito para que no haya problema. La unidad que vamos a ver es la que sigue, o sea, es la, si Dios me ayuda, no es la 6, es la 7. Corte y sección, ¿Víctor? En las 6. A ver, No, aguanta. la 6 es acotado, ahí está. Para, La para 7 que tengo lo corte y tenemos en sección. el Sí, sí, campo. la 7 la, La 7, está la bien. 7. Tengo la 7 la tengo como corte y sección. Entonces vamos a Corte y sección, sí, sí, acotado. compartir. Sí. Vamos a cerrar acá. Y vamos a empezar con lo que es corte. Yo les pido que pongan todo lo que es lo que puedan poner para entenderlo, porque no es embromado. Si uno presta atención, lo va a poder ver y lo ve en la cabeza, primero, que es lo que me interesa, y después materializamos la idea. Pero bueno, vamos a grabar, a compartir. Uy. Compartir. Y me voy a poner norma de un lado, voy a poner lo otro por acá. Esto lo tendría que haber abierto, no se va a ver, ¿no? Acá está compartiendo. ¿Están viendo Solo algo se ve la ustedes? carpeta, se ve la carpeta, profe. Ah, sí, entonces se macana. Estamos bien. Abrí mal. Ahí, lo tengo que cambiar. Uy, ¿se ve algo? Se sigue viendo la carpeta. Bueno, entonces esta la bajo. Está bien. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Y acá sí. Perdonen entonces. Ahora sí se ve lo de secciones y cortes. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, ahí se ve perfecto, Mimi. Bueno, perfecto. Abre Entonces vamos a poner poquito. presentación, sí. Y vamos a ver qué es esto de sección y corte, y qué normas entra acá en esta unidad, y qué norma entra en la unidad que sigue, que es la que pretendemos dar. ¿Qué hora es? 6 menos 5. Bueno, 6 menos 10. Bueno, estamos viendo la unidad 7, que es sección y corte. Fíjense cuál es la aplicación en la ingeniería de ustedes. Yo cuando dije, vamos a ver el ISO A y el ISO E, y nos vamos a quedar con el ISO E, y nos va a servir para conocer una pieza y poder Se te describirla. escucha cortado, profe. ¿Por qué será? No me digas que estoy mal con... ¿Viste? Está mal. Cuando Yo dije la que escucho teníamos... bien, profe. Bueno, entonces hay alguno que está mal. Cuando dije que íbamos a ver el método ISO-E, que me servía a mí para describir una pieza, siempre hablé de que la pieza la describíamos por sus vistas exteriores, ¿verdad? Eso se acuerdan del cubo, es lo que van a terminar de rendir. Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero saber qué pasa en el interior de un cuerpo, una pieza? Y yo estoy trabajando, la quiero conocer, o la estoy diseñando y quiero dejar ahí graficado cómo pienso que debe ser. Y entonces, yo tengo que hacer, la pieza esta acá está separada, ¿vieron? Pero es una mitad de otra. ¿Se ve ahí donde estoy señalando? Sí, profe. Bueno, eso es una pieza. ¿Qué hice yo para poder explicarme este tema de cómo es en el interior? Simplemente tomé un plano, que es este, que puedo figurarlo a lo que es una guillotina. Entonces este plano tiene suficiente filo como para donde yo me interesa, en este caso es en la mitad de la pieza, fíjense que quedó eje acá y eje acá, o sea, se vería un solo eje, pero es para graficarlo bien. Yo apoyé mi guillotina y la bajé para que cortara toda la pieza. La cortó, es un seccionamiento que hice. La separé en dos, en el eje longitudinal, o sea, en la parte más larga de la pieza. Si yo hubiera querido saber qué pasaba acá y acá,
le hago un corte o un seccionamiento por acá y voy a saber qué pasa en el interior de la pieza en su sentido transversal. O sea, estamos reconociendo dos sentidos, longitudinal y transversal. ¿En qué me sirve eso? En decir, ¿en qué sentido yo paso esa guillotina? Figúrense que es una guillotina. ¿Para qué? Para que yo diga, bueno, me interesa saber qué tengo que ponerme mentalmente. Tengo que ponerme claro que yo voy a hacer ese seccionamiento y me lo va a separar en dos. Y me tengo que olvidar de lo que va a quedar de un lado y concentrarme en ese que yo pretendía ver. ¿Cómo voy a saber cuál es el que pretendía ver? Porque en todo seccionamiento o corte va a haber unas flechitas que me van a decir para dónde quiero ver. Y esa va a ser la dirección del corte. Entonces, por eso cuando vean planos y donde uno los va representando, a veces hay más de un corte, porque hay un corte por el sentido más largo, un corte por el sentido más corto, el transversal, pero también tienen una visión, o sea, una dirección para dónde voy a ver y es lo que voy a representar. Y fíjense acá, está el cursor, y yo dije, pongo esto, me olvido de lo que hay acá atrás y voy a mirar para aquel lado. Entonces, el corte seguramente tendrá que estar diciendo, si es por ejemplo este corte AA, tendría que tener acá una flechita en una planta, no en este corte, o sea, en una vista superior, porque esto, lo más cómodo para indicar el corte, si lo estoy mirando de arriba y le largué la guillotina, bueno, señores, es buscar hacer la vista superior y ahí marcar que voy a hacer un seccionamiento en el sentido longitudinal, o sea, en este que está más larga la pieza, es el eje más largo, y voy a mirar para allá o para acá. Entonces, en una planta, en una vista superior, yo digo planta porque los de civil siempre hablamos de planta a la vista superior, por eso discúlpenme, pero la vista superior, o sea, que es la que se mira de acá arriba y es donde largué la guillotina, voy a tener que indicar que por ahí voy a hacer un corte, no lo puedo hacer acá, no lo puedo indicar en la perspectiva, lo tengo que indicar en un plano de dos dimensiones. Entonces, en una vista superior, indico por dónde hago el corte, que sería el sentido. Y voy a indicar con dos flechitas hacia dónde mira ese corte. ¿Y qué es lo que me va a resultar a mí? Me va a resultar una pieza, como dice acá, corte. Porque bueno, seguramente empecé por A, ya le puse. Y está. O sea, para representarlo, el corte va a llevar de nombre corte, se lo va a identificar con letras, o números a veces van a encontrar, pero las letras son más cómodas, y las letras indican la dirección de la visión. El sentido en que lo hice lo indica el eje, y justamente voy a tener el corte AA, porque yo acá van a aparecer las letras que van a ser parte del nombre de ese corte. Entonces después aparecerá un bebé, que será el de sentido transversal, o puede ser que en el mismo sentido longitudinal esto no se comportara como acá, que es simétrico, y apareciera otra cosa, y yo quisiera hacerlo en este sentido simétrico, en el otro no. Bueno, entonces le hago dos cortes acá transversales, 1 y 2, porque sé qué pasa acá, y qué pasa acá, que es más bajo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Gente, a todos, ¿no? ¿Cuántos son? Sí, profe. Bueno, Profe. estamos hablando de una guillotina, o sea, de un seccionamiento, un plano con filo de seccionamiento que me permitió a mí partirlo, concentrarme en una parte, olvidarme de la otra y justamente decir, bueno, voy a describir esa que me dijeron las flechitas hacia dónde tengo que mirar y esa es la que voy a describir. Estoy hablando de corte y hablo de seccionamiento. Fíjense que acá inmediatamente arriba aparece sección con el mismo, la misma descripción, pero es sección el nombre. AA es para terminar de llamarlo, es el apellido de esta sección. Y acá tiene la misma, pero es un corte. Son dos cosas realmente diferentes. ¿O son iguales? A ver, ¿quién puede decirme si esta sección es igual a este corte? De lo que vemos. ¿Puedo decir que son iguales? No, porque tiene más contorno en la información. otra, el corte. Claro, Más información. tiene más información en principio. Entonces, ¿qué tiene de diferente la sección que un corte? Un corte es un seccionamiento que tiene dirección, que tiene sentido, y que me describe a mí el interior de una pieza, justamente en esas dos variables que hemos elegido. Y en el cual
yo tengo que hacer toda la pieza y todo lo que tengo de la pieza, y que en ese momento, en ese plano donde estoy seccionando, o sea, donde pasé la guillotina, si corto acá y veo que hay un vacío, estoy obligada a traer información de lo que pasa por detrás. Por eso aparece acá una línea. Y acá, donde estoy cortando, donde está el seccionamiento, es hueco. Pero por ser un corte, estoy obligada a traer toda esta información de lo que pasa por detrás del plano, que era el plano de seccionamiento. Y yo dije, en la cabeza, figúrense una guillotina. O sea que lo corta todo. Y acá igual, o sea, en corte, estoy obligado a dibujar todo lo que resulte del seccionamiento, más la información de vista, o de lo que pase, en la misma dirección de lo que estamos viendo, pero todo lo que pase en el cuerpo hacia que termine, o sea, decir todo lo que veo en ese plano, trayendo lo que no está en ese plano de corte, o sea, no está en contacto con eso, lo traigo como información de vista. Entonces, al grisar esta parte, porque se está grisando, ¿ven?, para indicar por dónde se corta, o qué es lo que es corte, aparece un tratamiento que para nosotros es nuevo. No es nuevo si nos acordamos de la norma de líneas, que decía, para seccionamiento de cortes o secciones. ¿Se acuerdan? Y eran líneas a 45 que tienen un tipo de línea, que será la B. Bueno, todo eso lo vamos a buscar en la norma, si no nos acordamos, y lo vamos a leer. Pero, esto es un corte, y ahora viene la pregunta del millón. Entonces, si no es lo mismo que la sección, y parte de un seccionamiento, ¿qué tiene de diferente esto? De lo que acabo de decir que en el corte estoy obligada a hacer, en la sección no. O sea, la sección, yo estoy obligada a representar solamente lo que resulta del seccionamiento. O sea, donde pasé la guillotina y vi, donde pasé la guillotina y vi, y donde pasé la guillotina y vi. No tengo por qué traer nada de lo que sucede atrás, ni traerlo en vista, nada. No estoy obligada a nada, porque yo voy a hacer solo la figura que resulta del seccionamiento, sin ninguna otra condicionante. ¿Son capaces de entenderla a las dos cosas que no son lo mismo? Sí, profe. Bueno. Es como que la sección es el plano de la guillotina. No. Primero, guillotina es una figuración que hacemos, no me hagan quedar mal después. El tema es para que lo imaginemos, pero sería un seccionamiento. En el corte dibujamos la pieza, con la pieza, completa, y arriba solamente el corte. Completa. Y lo otro, no solamente el corte, es lo que estaría en contacto con ese plano de corte. O sea, lo que está en contacto con el seccionamiento. Lo que si yo agarro y tengo ese plano y tiene alguna forma de quedar marcado lo otro, me va a quedar las dos siluetas. Porque lo otro es justamente, no hay nada, es vacío. Por eso en el corte lo tengo que hacer. En el seccionamiento, la figura que resulta del seccionamiento, sin nada más. Esa es la definición de sección. Y la definición de corte, volvemos a la otra, es la figura que resulta de un plano de seccionamiento, más toda la información que tengo de la pieza, ¿a dónde la traigo? Que la tengo que representar vista desde el plano de seccionamiento. ¿Vieron que son dos cosas diferentes? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir, así lo entienden mejor, pero esta es la gran definición, y si uno pone un poquito los sentidos que tiene, lo entiende. Ahora, yo quisiera que sean honestos y que me digan que no lo entendió cuando terminemos esta partecita. Vamos a seguir un poquito más. Fíjense, para ayudarnos a describir un objeto en su interior, es lo que dijimos, ¿verdad? Y mostrar algún detalle. ¿Qué detalle me van a mostrar? Justamente este. Fíjense acá, si un agujero pasa con la misma dimensión o se hace más estrecha esa abertura, o sea que hay acá, ya estoy haciendo acá, o sea que acá hay una reducción de lo que es el diámetro del agujero, ¿ven? Y es la única forma de saberlo bien, porque si no yo por afuera lo dibujo y no dibujo nada, no veo si pasa eso, salvo que sea una perspectiva, o salvo que teniendo el corte, pueda hacer como he hecho acá, a dónde se van achicando o a dónde se van agrandando estos agujeros. Fíjense, ¿esto qué sería de la pieza?
esta es la pieza, como la conocemos siempre. Esta es una pieza La donde... vista superior. Claro, esta es la pieza y dijimos, quiero saber qué pasa adentro. Bueno, no voy a hacer una sección toda completa porque esta era simétrica, exactamente igual, en su sentido longitudinal, en el más largo. Entonces voy a hacerlo en la mitad. Y en esa mitad, donde yo ponga algo o secciones, tengo que marcar porque la norma está así, para que se entienda que esto fue cortado, que fue seccionado y sacado. Bueno, ¿por qué? Porque le interesaba mirar para allá. Y después vamos a aprender dónde nos dice eso de mirar para allá o para acá. Y entonces, acá describimos la pieza con el sistema ISOE como siempre. Esto es el ISOE, ¿verdad? Es una vista superior, una vista frontal y una vista lateral. ¿Cómo la desarrollé? Y porque la estuve viendo a esta y me fijé cuál me convenía para ver todo. Y dije, si es igual de acá para allá y tiene esas complicaciones y yo acá la veo, esta va a ser mi vista frontal. Entonces hago la vista frontal, inmediatamente abajo, estoy en ISOE, hago lo que es la vista superior, no me olvido de trasladar ningún eje, porque es lo único que me garantiza que estoy haciendo bien las cosas. Acá no está marcando nada, fíjense. ¿Por qué? Si hace esto. Porque si esta parte es igual a esta, se podía describir una pieza por hasta su eje de simetría, ¿se acuerdan? Y bueno, entonces dibujo la mitad, porque acá es toda igual. Al no tener información del interior, tuve que ir a hacer un seccionamiento. ¿Y qué es lo que hice acá? Como eran simétricas, agarré y lo hice por la mitad, y yo digo, hasta acá es igual, bueno, del otro lado va a ser igual, o sea, justamente hasta el eje de la pieza, a donde se da la simetría, hasta acá. ¿Y qué es lo que hice? Le saqué, le mordí un pedazo, lo seccioné, y lo voy a dibujar. Si yo dibujara acá lo que es un corte, yo vería hasta acá, ¿cierto? Y acá lo mismo si lo quiero dibujar. Pero estoy viendo el pedazo de la pieza, que es este, estoy viendo que acá hay un agujero que está siguiendo. ¿Por qué estoy obligada a verlo? Porque es un corte lo que quiero hacer. Y está pasando todo esto, y acá está pasando algo que me trae la información de lo que pasa allá atrás. Fíjense, acá lo traen vistas, ¿sí? No están sueltas en el espacio las piecitas estas. Y acá lo otro. Entonces yo estoy entendiendo, acá hay un agujero, acá hay otro agujero, y hasta acá es mi pieza. Y acá se comporta igualmente. Hago la vista lateral para ver si tengo algo más raro. No, ahí está, se comporta bien, está todo bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Está a la derecha, entonces quiere decir que la estoy viendo de la izquierda. ¿Sí? Chicos, Profe, sí. ahí A a la ver si... vista lateral, a la vista lateral no le faltaría una arista Sí. oculta Le del falta agujero. acá los contornos ocultos, ¿cierto? Serían estos, de este agujero, decirme qué es lo que sale por acá y por acá se vería, ¿verdad? Acá un contorno oculto y acá otro. Estoy haciendo esta porque la estoy mirando de acá y la dibujo allá. ¿De acuerdo? Sería la vista lateral izquierda, ¿sí? De acuerdo al método que yo elegí. Sí, ¿Hay dudas de eso? No. ¿No? Esto no hice más que hacer no. el ISO. Sí le sumé una cosa que fue esto. Quería saber qué pasaba con esos agujeros. Y bueno, me di con que el agujero no tiene el mismo diámetro en todo su desarrollo. Sí son agujeros pasantes porque no tiene fondo. No me dice una medida de cuánto se pone para adentro o cuánto se cava. O sea, cuánto es la profundidad de esa rosca o de ese agujero. Entonces, si pasa de un lado al lado, tengo derecho de saber si esto es todo del mismo diámetro, y acá me doy con que no, hacia el interior, digamos, de estas alas, tienen reducido el espacio, y acá tiene un espacio más grande, por necesidad de la pieza. ¿Este agujero tiene reducido? No. Bueno, entonces no tengo que decir nada de este. Pero este, que está acá arriba, ya puedo dibujarlo acá porque está pasando ahí. ¿Mm? Y en este caso que hice el corte, puedo decir que acá también, entonces estoy segura. Entonces yo digo, esta información me sirvió para, sobre la vista superior, indicar qué es lo nuevo. Y sobre esta es donde yo voy a tener que indicar cómo hice este corte. Después, cuando sepamos, lo vamos a hacer. Por ahora quiero que sepamos que hicimos un seccionamiento que va desde el eje de la pieza, el eje longitudinal, y pasa hasta el extremo y donde termina, el extremo izquierdo. ¿Estamos? Es esto que está marcado acá. ¿Por qué estoy dibujando esto acá?
y le hago la vista, porque yo hice un corte acá, no he hecho un seccionamiento. Acá yo tiré y fue toda la pieza, digamos la mitad, pero me da información hasta el eje, y pudiera decir que se comporta igual allá. Y sí, cuando dibujo, dibujé. Donde hay vacío, lo tuve que dibujar porque el corte me tiene que dar toda la información. Y entonces tuve que traer en vista qué pasaba acá atrás y hacer en vista qué pasaba acá atrás. ¿Está claro eso? Cuando yo fui a sacar otra pieza y quise hacer un corte y quiero saber bien qué lleva, yo tengo que hacer sobre la vista superior, esta es una vista superior, tiene un eje longitudinal y un eje transversal. Ese eje tengo la suerte sobre el que se alinean los centrados de todo lo que son agujeros en esta pieza. La pieza no es rectangular, tiene esta particularidad, de los dos lados es igual, y tengo también algo importante acá porque veo dos líneas. Si yo esto lo estoy viendo, es que me he fijado qué pasaba adentro, si no podría tener dudas. Pero bueno, acá lo tengo la información, quiere decir que acá lo hice. Cuando yo hago el corte, tengo que saber por dónde lo hago, y a este lo llamé corte A. Entonces, en esta vista superior, que le faltaría a esto, tenemos acá al lado, cuando yo hago el corte y estoy estudiando completo qué es esto de ver una parte interior de una pieza, o ver una porción, o verla toda, yo tengo que hacerle usar ese recurso que es corte. Y entonces, sobre el eje longitudinal, decido que voy a hacer un seccionamiento. ¿Por qué sobre el eje longitudinal? Porque acá tengo dos flechitas que me están diciendo que haga un corte que mire para allá y para allá. Y que de esta parte donde tiré la guillotina esa, donde tiré el plano de seccionamiento, me olvide. De esto me olvido que pasa para atrás. Y yo me voy a preocupar por representar qué pasa desde aquí hasta donde finaliza la pieza. ¿Qué hago? Y pongo eso en un plano vertical, que es como dice el seccionamiento, y empiezo a dibujar lo que veo, desde acá hasta allá. ¿Por qué? Y porque el corte se llama AA, y tenemos un orden para dibujar. Nosotros, así como escribimos de izquierda a derecha, también vamos a dibujar de izquierda a derecha. Ojo, hay piezas que yo puedo ponerle acá A y B. Y ojo, si las flechas estuvieran para acá, no va a ser tan simple el corte, porque me voy a tener que poner en la dirección que me indica la planta, o sea, esta vista superior, por dónde quiero el corte. Y entonces será visto de allá y de allá. Y yo lo voy a empezar a dibujar desde acá, si las flechas estuvieran acá y acá. No voy a poder, porque no leo. Si yo tengo que ubicar este corte, voy a tener que empezar a dibujar desde acá a allá, porque mirando para acá, lo primero que voy a ver va a ser este lado. Entonces, ojo a dónde están las flechas, y ojo cómo lo llamo. Este es el corte A, acá no se puede decir porque es simétrico, pero si hubiera alguna información distinta, ahí se darían cuenta. Pero ojo que para algo está puesto el A, y para algo está puesta el eje, o sea, acá coincide que justo donde va el eje he hecho el seccionamiento. Y entonces tiré esa guillotina, me olvidé todo lo que pasaba para abajo y sigo la indicación que me han dado. La consigna es que va a mirar donde me dicen las flechas, en esa dirección. Entonces, ¿de qué me voy a olvidar? Lo que está detrás de la flecha. Para adelante voy a dibujar todo lo que veo. ¿Y qué voy a ver? Voy a empezar a ver una parte de una placa que tiene, una placa con dos agujeros, ¿sí? Esta placa acá se eleva, tiene el agujero cilindro grande, y tiene estos que ya van, sería como embutidos, como incluidos en la que es la placa. Y entonces esta es mi pieza, ¿sí? Y el corte AA que yo tengo que dibujar comienza acá, con una parte de placa, y acá ya hay un agujero. Está perfectamente centrado con su eje, ¿sí? Que tiene las medidas de los radios. Y entonces yo lo puedo dibujar tranquilamente, describirlo. Y a partir del otro eje donde va el centrado, ya directamente lo utilizo para ubicar mi corte bien. Y no voy a tener dudas, porque todo eso es lo mismo que cuando hice la vista frontal, lo bajé y tenía las dimensiones para que no me equivocara con la vista superior.
Acá no hay vista lateral porque se ve que no hay mucha información para dar. Entonces se hace la vista, esta que era la que tenía más complicaciones, y esta para apoyar toda la información que necesito. Sí o sí, en la vista superior estoy obligada a indicar siempre que haga corte o sección, ya vamos a ver cómo se indican las secciones, acá estoy hablando de corte, 2 flechas, que también, como las de cota, tienen sus proporciones, tienen las 2 letras que siempre hay que cumplir, a dónde van, de qué lado, no es lo mismo ponerla acá, ponerla abajo. Lo que sí adoptamos es ponerla por acá arriba, porque es un lugar que nos está quedando libre y se puede utilizar. Hay muchas representaciones que la utilizan acá. Entonces la ponemos acá arriba, y no acá porque a lo mejor se olvidan, o porque cortan el plano antes, o porque hacen una captura de esa pantalla antes. Entonces es mucho más saludable ponerla acá arriba. Pero no hay duda de que la sección, perdón, el corte está mirando para allá. ¿Sí? ¿Está claro eso? Profe, ¿se puede ubicar otro corte en la misma, digamos, en la misma Sí, señor, vista? todos los cortes tienen que ir ahí, para que sepa qué cantidad son. Por ejemplo, si quiero hacer uno en el eje vertical ahí, un corte En el en el eje eje vertical. vertical, digo, para ver transversalmente la pieza, eso me estás diciendo, acá, acá y Sí, acá, ahí en para el ver la medio, que por ejemplo. pasa en la medida más corta, sí, seguro. Puedo hacer uno acá, y acá me hago el chanta porque son iguales. Pero bueno, lo hago si tengo que dar información. Y en el centro acá también, entonces, ¿qué hago? 1, 2 y 3 cortecitos más. Pero esos son verticales. Por ahora lo ubico así y lo estoy viendo para allá. Al ser secciones circulares, tengo la información del diámetro, no cambia nada. ¿Sí? Si tuviera dudas cómo es esta sección y cómo termina acá la pieza, obviamente que la tengo que hacer. Acá no, con toda esa información ya está. ¿Está clarito? Entonces yo vuelvo a reforzar lo que decíamos acá, dice, vista en corte, muestra con claridad las partes macizas, las huecas y hace resaltar las formas. Permite transformar contornos ocultos en contornos visibles, posibilitando de esta forma acotar las dimensiones internas. Yo cuando tengo esto, ahí lo tengo chalito para acotarlo, ya no tengo dudas de dónde poner cotas. Y dice, corte, ¿cómo se define? Dice, se define en general como un seccionamiento imaginario, ¿sí? Sí, sí, yo acá el seccionamiento no la rompí la pieza, lo único que hice fue poner unas líneas, que acá al coincidir con el eje de simetría no las marco, pero si no tendría que marcar acá cómo va a ser este corte, porque esto me indica la dirección, pero yo estoy cortando en este sentido. Entonces tengo que marcar acá con una línea, ya vamos a ver qué dice la norma, y otra línea, esa sección que es imaginaria en la realidad. Dice, como un seccionamiento imaginario a través del objeto para dejar descubierto todo su interior. Eso es toda la vista que yo tengo. Pero tengo ese agregado, que tengo que dibujarlo a todo. Es corte, sigamos. Ya va a ir puliendo las palabras y va a llegar a definirles. Fíjense acá lo que decía la norma, la 4507. Y está oficializado y está reglamentado. Y dice, el corte, por ejemplo, esta norma, ¿qué es lo que nos indica? Y nos va a establecer las definiciones generales, o sea, cuando busque definiciones tengo que venir a la 4507. Y de lo que es una sección y lo que es un corte. Y todos los indicadores que van para un dibujo mecánico, completo, perdón. Y entonces dice, vamos a las definiciones. Y empieza por la de sección. Dice, es la figura que resulta de la intersección de un plano o planos con un cuerpo o pieza, o sea, distintos planos, o directamente una sola. En este sentido la hemos hecho. Acá no hemos hecho ninguna en este sentido, ¿verdad? En el longitudinal. Las hemos hecho en el sentido transversal, en el sentido más corto. Y fíjense, en qué poca dimensión acá la pieza va adoptando 3 formas, y cuánta información tengo con la sección, cuando yo podría haber pensado que esto era todo macizo, o era hueco, o era todo igual, era todo circular, o era todo hexagonal, o todo cuadrado. Y yo dije, acá tengo una sección, ¿por dónde? Entonces, en la vista superior, como no me alcanza con esa información, la voy a seccionar acá, ¡ping! Fíjense que es una pieza que tiene muy poco desarrollo, ¿sí? En este caso, con un seccionamiento estoy dando toda la información, porque es corto el recorrido de lo que sería un corte. Y si yo hago un corte va a tener la misma información porque acá se acaba, está vacío, vacío. Entonces me conviene hacer un seccionamiento.
¿Y qué es lo que voy a representar? Y tengo la forma de representarlo con esta nueva forma. Las secciones yo las puedo rebatir y hacer acá abajo como si fueran interpoladas de lo que es el eje de ese seccionamiento. Entonces, no dibujo todo esto A, B, B, C, C, sino que las dibujo directamente sobre el eje y las voy dando vueltas, las rebato sobre el eje. Y estoy informando qué pasa acá en el sentido transversal de la pieza esa. No es más que una sección, porque figúrense que dice figura que resulta de la intersección de un plano o varios planos con un cuerpo pieza. Es la resultante, ¿y qué es la que dijimos antes? Lo que está en contacto con ese plano de corte. No dibujo todo, solamente lo que quedó en contacto con ese plano de corte. Agarren un cuchillo y corten un pedazo de salame. Ese pedazo de salame es un seccionamiento. En el cuchillo le va a quedar la grasita de todo el salame. O corten dulce o corten queso, ¿verdad? Digo la grasa porque es más visible. Entonces les va a quedar una sección circular del salame marcada en la cuchilla que usaron para cortar. ¿Es cierto eso? ¿Eh? Chicos. Sí, profe. Bueno, es figurativo, es para que sepan, para que se les arme en la cabeza la idea, no vayan a decir que hay que cortar un salame. Es lo que resulta de un seccionamiento, o sea, no tengo más información que lo que quedó marcado en ese plano que está en contacto con la superficie de corte. O sea, es lo más claro que se puede decir. O sea, todo lo que quedó marcado en ese plano de corte, ¿sí? Porque yo lo corté. Entonces, donde había vacío no queda marcado nada, no me va a quedar una figura resultante. En cambio, acá me está quedando la resultante de lo que está en contacto con ese plano. Y como dice acá, resulta de la intersección, bueno, de un plano con un cuerpo pieza. Es lo mismo, la figura que resulta de interceptar en un plano, un cuerpo o pieza. Este es un cuerpo o es una pieza. Lo hice en tres secciones. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Transversal. ¿Cómo sé yo que tengo que mirar para allá y no para adelante? Porque acá están las flechas que me están diciendo. Esto indica el seccionamiento por dónde va. Y tiene que ir la información de la flecha. Acá va la flecha y acá va la flecha. Entonces yo me tengo que ubicar acá y ver qué pasa acá. ¿Sí? Esa información es la que rebato y la hago acá, para no tener que dibujarla todo en un plano largo. Y como son tres, hago tres cortitos, pero lo hago sobre la misma pieza y ya me queda el eje. Es una de las facilidades que tiene. Es la sección, en el corte no. Lo mismo acá ven la letra, lo mismo da si la ponen acá. A y la flecha. Quiere decir que no van a mirar dónde está la A, van a mirar lo que dice la flecha, pero en cierto sentido, si la flecha, la letra la ubicamos acá, es más simple darse cuenta. ¿De acuerdo? Porque si esto mirara para allá, que lo puedo hacer perfectamente, o si me puede ocurrir a mí necesitarlo, bueno, acá va a ir la B, ¿verdad? Y la flecha va a ir con la cabeza de flecha para este lado, entonces voy a saber que voy a mirar para dónde está la B. ¿Eh? O sea, esta letra a veces puesta acá nos va a ayudar. Y lo que es esto, me dio la información de las tres secciones, me dio la definición. Vamos a seguir. ¿Qué pasó con corte? Que era lo que habíamos visto primero. Dice, es una vista de la porción de un cuerpo o pieza. O sea, ¿qué es esto? La vista de una porción. Es la vista que me interesa ver una vez que tiré esa guillotina, tiré el plano de seccionamiento, ¿verdad? Entonces yo tenía la pieza, y acá tengo la vista superior, y acá tengo la vista frontal. Y acá como quise marcar el corte, usé esto, que sería como una lateral, pero si fuera la lateral tendría que ir acá y tendría que ir paradita. Lo que hice acá fue hacer un corte, indicarlo acá. No está muy bien, pero bueno, se puede, porque el corte es una porción, no es todo el plano, no es toda la pieza. Y digamos, yo acá sí tengo dos cortes. Tengo el corte que va en el sentido largo de la pieza, o sea, en el longitudinal, y lo llamo AA. Y tengo información, que veo algo raro acá, hay dos huequitos, no sé si son hasta abajo, si pasan todos, dos agujeros, si esto tiene roscado algo, si es liso. Bueno, hago el seccionamiento coincidiendo con el eje transversal del centrado de los agujeros. Y tengo la sección, acá tengo cortes, porque voy a cortar pedazos de pieza, voy a cortar un pedazo de espacio que no hay nada, vacío. Acá va a haber vacío y acá tengo que representar todo lo que pasa desde acá hasta acá. ¿Por qué?
Y porque me dice que para aquel lado tire ahí la guillotina, entonces haga el seccionamiento ahí. Me olvide de lo que pasa justamente para el lado donde está puesta la flecha esta, la letra, y mire para el otro lado, donde me indica la flecha. Entonces, si yo miro para el otro lado, voy a levantar en el B, corte BB, y voy a hacer la pieza, porque estoy haciendo un corte, entonces tengo que hacer todo. Entonces, ¿qué pasaba con esta ala si yo no la dibujo? Estoy dibujando mal la pieza. Acá se levanta, no es una pieza rectangular, toda completa, y como si fuera un prisma rectangular, no. Es como una L, tiene acá una aleta, algo distinto. Fíjense que acá está dibujado para allá. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha cortado y ha visto. Y entonces, ¿dónde corta? Acá, donde está la información de lo que es los agujeros. Entonces cortó acá y dice, sí señor, está esta parte maciza, esta parte maciza, esta parte maciza. Acá tengo ejes donde centrado de dos agujeros que pasan con el mismo diámetro, tin, 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 que sería acá. Y no tengo más información, porque la pieza ahí se me termina y se me termina. Cumplí con todo lo que me pedían. ¿Qué pasó? Por ser corte, estoy obligada a hacer lo que veo para atrás. Y yo al haber hecho ya tengo esa información. Entonces sé que acá se levanta, que no va separado, que es toda la misma pieza, y que vuelve a tener acá otra cosa que es un agujero. Pero como tengo acá y se repite, bueno, señores, en el mismo eje tengo el otro agujero, y yo ya tengo la información de que cómo es. Pero al hacer el corte acá, el corte es acá, yo no estoy cortando esta parte alta de la pieza, no lo hice acá. ¿Sí? Haciendo uno en el otro sentido ya me dio esta información, por eso no pasó otro acá. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces yo haciendo este longitudinal ya tuve esta información y no estoy obligada a ver qué pasa acá en la pieza. Doy la información de lo que pasa acá, pero sí tuve que traer toda la información que no hace solamente a esto que está pasando acá, sino que la pieza no terminaba, sino que tengo que dibujar la vista de lo que veo para atrás, hasta que complete toda la información de la pieza. Y levanto los ejes porque para eso lo hice, porque puedo centrar ahí, y tengo toda la información de mi corte BB, que no es otra que seccionar acá y mirar qué pasa para el lado que me dijeron. Y cumplí. Tengo mi corte BB. El corte A, que lo hice primero, es simple, es como el otro. Indico por él. Este no es el eje longitudinal de la pieza, es un eje descentrado de este agujero que coincide con este, felizmente. Entonces, yo con un solo corte longitudinal voy a dar toda la información. ¿Y qué hago sobre la que es una vista lateral, o sea, una vista frontal, por ejemplo acá? Levanto, sería la vista frontal y esta la vista superior. Entonces acá puse toda la información que necesitaba y acá hice el corte. Entonces, otra cosa, los cortes siempre van ubicados en vistas donde iban las vistas laterales, las vistas esas que eran exteriores, con su par, o sea, con la que es más parecido está dibujada en ese sentido, pero sobre esa vista dibujo. A veces no tengo que ir a buscar información de corte, y si no, me valgo del ISO-E, que para eso lo estudié, y puedo hacerle la vista del otro corte acá, ¿sí? Acá lo hicieron acá mismo porque se permite. Si lo quieren hacer acá, no tengo ningún problema. Van a llevar la información de lo que tienen acá, acá, y va a ser la otra vista lateral. Está la frontal y está la lateral. Bueno, van a estar acomodadas como dice el ISO-E. Si no, esta norma permite dibujarlo acá, porque así como permitía que las secciones se hicieran siguiendo sus ejes, sacarlas y rebatirlas, bueno, acá también. Pero es corte esto. ¿Qué hubiera pasado si acá me pedía sección acá? La indicación era la misma, pero me venía hasta acá y marcaba solamente esto, porque no puedo seccionar vacío. Donde hay un agujero no secciono. Secciono donde hay algún elemento. Entonces corto esta parte, que es toda maciza, y puedo informar el seccionamiento acá. Y puedo informar el seccionamiento acá o acá en el medio, pero no informar el seccionamiento, digamos, en ninguna parte de esto, porque todo lo demás es vacío. No tengo acá material. La pieza es hueca acá y forma esta L. ¿Sí? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Yo el seccionamiento lo voy a hacer siempre donde hay material, donde quiero saber qué pasa.
Si yo acá veo que hay un agujero, ¿para qué voy a hacer un seccionamiento si voy a ver aire? No tengo nada. Voy a seccionar, por ejemplo, en este pedacito de pieza, si quiero hacer que pase acá adentro, bueno, hago una sección que vaya de acá hasta acá, y no me voy hasta allá todo porque no tiene sentido. Acá ya sé que tengo vacío, quiero hacer otra sección acá y quiero hacer otra sección. Acá no, porque es vacío, no la puedo hacer. Me conviene hacerla donde hay algún elemento. ¿Está claro? Vamos a seguir. Vamos a ver esta definición, o sea, vista de la porción de un cuerpo o pieza. Ya empieza un poquito distinto que la sección. Entonces se ve la porción de un cuerpo o pieza, que resulta de un seccionamiento, sí, observada desde la sección, claro, donde está la sección, observo, ¿para dónde? Y en la dirección que me dice la flecha, para eso las tengo. Entonces ahí es donde se empiezan a separar por la norma, y yo antes lo hice a propósito, que ustedes lo pudieran razonar, por qué son distintas estas cosas y por qué tendrán una definición, que aun cuando parte de los mismos elementos, son distintas. La otra era el resultante de un seccionamiento y de toda la superficie esa por donde estaba el plano del seccionamiento. Acá dice, es lo que es la vista de una porción de un cuerpo, sí, no hice de todo, sino que estoy viendo una parte, la parte que estoy cortando, de un cuerpo o pieza, porque siempre cortamos un cuerpo o una pieza, y que resulta de un seccionamiento, pero ya no es que termina ahí de lo que está en contacto con esa superficie, no, observada, porque han aparecido elementos en vista, ¿sí? Todos estos elementos no están cortados, desde la sección, o sea, donde hice la sección, donde tiré la guillotina esa, en la dirección que me indica la flecha. ¿Estamos? ¿Por qué se separan las dos definiciones? Porque lo que dijimos, razonándolo, acá lo dice técnicamente. Y seguimos, y ya están conociendo todos los elementos. Y dice, indicadores de plano de corte. Los planos de corte se indicarán con líneas de trazo largo y trazo corto. Esto salía en la 4502 como línea tipo G, donde busquen ustedes y lean la función que cumplía o para qué servía, cuál era el destino, y era para marcar lo que eran secciones o cortes. Y entonces dice, estos planos de corte se indicarán con una línea de trazo largo y trazo corto, que se repite, ¿verdad? En cuyos extremos, o sea que acá y acá, van a ir más gruesos, ¿ven? Son más gruesos. Y después de que hacen el primer trazo, viene el corto, pero ya viene más finito, más en otro espesor. Ahí lo dice la norma en la línea G. Y entonces dice, en cuyos extremos se dibujan con trazo grueso, y los trazos restantes, todo lo que queda de acá hasta acá, son de grosor medio, o sea que estos van en medio y estos van en grueso. Donde empieza el corte y donde termina, o sea, son los extremos del corte. Siempre sea un corte que vaya en esta dirección, que después vamos a aprender que hay cortes que son quebrados, hay cortes que son verticales, hay cortes que son horizontales, puede haber cortes que sean tipo circular, o sea, tipo curvo, y entonces dice, el caso de la ver, otro de los indicadores, la línea de indicación de corte podrá ser recta, quebrada, en las dos direcciones, esta puede ser tanto en la vertical como en la horizontal, igual que la recta, y la curva, ¿sí? Entonces puede ser recta, quebrada o curva. ¿Cuándo puedo hacer una quebrada? Cuando no sea simétrico todas las cosas que tiene la pieza, y me conviene pasar por un punto donde empieza, donde va terminando, pero por otro punto donde va comenzando la pieza. Y entonces, a mí con un solo corte me da. Lo único que yo tengo que ir tomando posición. Vengo al corte D, empieza en el punto D, voy hasta el E, y de allí me paro en ese ángulo, y voy en línea que no me va a alterar nada, y me paro en otro lugar, pero de la misma, digamos, en el mismo plano. Y entonces de allí, sí, como la cosa pasaba por acá y por acá cosas distintas, paso con el corte quebrado. Y eso lo puedo hacer. Y después lo dibujo, y lo voy a dibujar en una línea recta, lo voy a representar, y voy a traer información en el E y F lo voy a traer en este punto, y el D lo voy a traer en este punto, y este D del inicio lo voy a traer en este punto. La norma dice que se pone la misma letra al comienzo y al terminar. Eso en cortes cortos. Cuando es un corte largo,
se hace un lío para leerlo. Entonces, si la pieza fuera muy grande, seguramente que esto va a ser D, E, F y acá G, para que no nos equivoquemos, ¿verdad? Porque se puede hacer conflictiva la lectura. Pero cuando es una pieza cortita, podemos repetir donde comienza y donde termina la misma letra. Por eso acá lo pone. Y la línea C, quebrada, indicadores de distintos planos de corte, fíjense acá. Acá hay un hueco, que seguramente es un agujero, que tiene 2 diámetros. Fíjense acá, se vuelve a repetir al final, pero en el otro extremo de la pieza. Y acá hay otro hueco, pero que no es un hueco para un centrado de agujeros. Este es un hueco que tiene forma o sección rectangular. Y entonces no pasa nada si yo quiero dar esa información, porque acá no cambia y acá no cambia. Entonces, comienzo mi corte y donde terminé de dar la información de esto, bajo. Ahora, ¿cuál es el requisito? Que esto esté en la misma línea. Porque cuando voy a representarlo, no puedo ir saltando de eje. Entonces, vuelvo y acá corto, ya en esta dirección, o en este sentido, digamos, y ¿qué hago? Siempre con la misma dirección de la flecha, o sea, siempre voy a estar viendo para allá. Entonces lo vamos a llamar a esto sentido, como decíamos antes. Y voy a dar la información de lo que pasa del D al E. Y para el E poderme parar acá, yo voy a llevarlo en la misma dirección, pero cambio el sentido, me voy como era acá, pero en el otro extremo de la pieza, y puedo informar de qué pasa acá. Para eso me sirve este corte quebrado. ¿Cuál es la condición? Que las líneas donde hago los quiebres tienen que estar en el mismo eje, siguiendo el mismo eje sentido. ¿Cómo se va a llamar este corte? B, C, B, E, F, y si le vuelvo a poner B acá es donde se hace el lío por ahí. Esta no es tan larga tampoco, pero hay piezas que son mucho más largas, o pueden tener un componente que las completa, y ahí sí se me va a hacer lío, y puedo llamar tranquilamente G acá. Esas son cosas que se han ido aceptando. Seguramente la norma no está difundida, pero no hemos visto que lo hacen, entonces lo aceptamos. Y lo hacemos público. Entonces dice, la línea quebrada de indicadores de distintos planos de corte podrá quedar limitada a sus extremos y a trazos en ángulos hechos en los puntos donde se quiebra la dirección. En caso de cortes quebrados, se identificarán con letras siguiendo el orden alfabético, siendo la letra final, ahí es donde dice que sea igual a la inicial. Por ahí hemos visto que se confunde, entonces aceptamos la otra. Si ustedes están más claros con esto, usen la misma. ¿Estamos? ¿Y acá qué hice? Yo me paré porque no, este corte, acá y acá, es como que están mirando en la misma dirección. Y acá están en la misma dirección que lo que me dice la flecha. Entonces yo me fui y en vez de seguirlo por acá, me bajé pero siguiendo esa dirección. Cuestión que al dibujarlo acá, no me jorobó en nada, porque llevé la información y de acá a acá hay vacío. Entonces llevé este punto hasta este punto, lo proyecto y hago todo, y sobre esa vista frontal yo pude dibujar el corte que indiqué acá en la vista superior. ¿Está claro esto? No hemos alterado nada de lo que veníamos diciendo, solamente que hay un recurso, un nuevo instrumento que me permite a mí hacer todo mucho más rápido. Informar de todo. Tengo la dirección, tengo el sentido y tengo el nombre de ese corte. O sea, la dirección me la dieron la flecha, el B y B, todo puesto exactamente. ¿Y por qué lo hice quebrado? Porque necesitaba informar de esto. ¿Cómo lo hago? Simplemente le cambio la dirección, pero me muevo en un mismo sentido. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Hola. Sí, profe. Bueno, ¿qué hora estamos? Nos quedan 20. Fíjense, en caso de cortes parciales, la línea de corte podrá quedar limitada a la porción que se corte. O sea, si yo quiero hacer un corte de esta partecita, ¿por qué? Porque acá está pasando algo que a lo mejor no pasa en otra parte de la pieza, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Hago el corte por acá, me interesa saber qué es esto, esa doble línea. Y entonces digo, ¿es una chapa esto que viene doblado? Esto es una madera que tiene acá y que sube, es hormigón, será algún pedazo de algún material que esto, pero algo pasa con esto, porque está marcado acá como un contorno visible. Y entonces tomo este eje de agujero y digo, voy a hacer el corte por acá, a ver qué pasó. Los otros están centrados nada más.
Y entonces yo digo, hago un corte por acá y me voy a concentrar en qué pasa de aquel lado. No voy a ver qué pasa de este lado. Y entonces me pongo a verlo y lo dibujo. Desde acá hasta acá. O sea que acá ya no tengo que informar nada. Acá termina la pieza. Bueno, hagamos el corte. Entonces, sobre lo que hice, que es una vista esta frontal donde aparece este elemento, tiré mi vista superior, que es donde indiqué, y tenía más información porque era donde aparecía esto y esto. Indiqué mi corte y dije, está, sobre la vista esta frontal voy a hacer el corte. Este corte CC tengo que informar qué pasa desde este punto, pim, 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 lo proyecto, qué pasa en este punto, pim, pim, lo proyecto, y qué pasa en este punto. El corte me informa de todo lo que está pasando en este plano donde iba la guillotina. Y entonces acá va a aparecer un vacío. E inmediatamente, fuera de lo que es esta placa, no hay ni otra información. Pero sí estoy obligada a decir qué pasa más atrás. Y aparece esto, es un ala que tiene doblada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo sé que esto se eleva con ese espesor, pero que se eleva. ¿Cuánto? Lo que hice acá el corte, la vista. Y me estoy dando cuenta que para abajo esto tiene todo un espesor que también es una placa. ¿Es tan claro lo que estoy diciendo? Ahora, veo este solo agujerito, porque yo dije que lo iba a hacer acá. Ahora, si yo quisiera saber qué pasa todo esto, bueno, tendré que dibujarlo. Como acá no hay información y acá no hay información, me es bastante con eso. ¿Qué pasaría si yo quiero ver qué pasa acá? Si esto se comporta igual. Bueno, puedo tomar este eje y hacer un corte que pase. Acá estoy obligada, acá, porque fíjense que acá está pasando algo, allá no. Entonces no lo voy a hacer de esta porción, de esta parte, lo voy a hacer sobre todo este costado. Va a ser corte longitudinal igual, y lo voy a hacer sobre el centrado de los agujeros. Entonces va a empezar acá, ta, 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 pero la flecha, ¿a dónde va a estar? Va a estar acá. Y si quiero ver qué pasa acá, para olvidarme de aquello, yo voy a tener que poner la flechita acá, y mi plano de línea de corte acá. Y acá hay un ejemplo, si yo hiciera este corte, de lo que puede pasar cuando uno hace la lectura. Fíjense, si yo a este corte le llamo, este se llama CC, y a este DD, y la pieza es así, yo estoy obligada a dibujar, si mira para acá la flecha, tengo que leer siempre de izquierda a derecha. Entonces yo voy a leer la pieza de izquierda, perdón, la voy a leer, pero que el corte esté puesto bien. Y entonces mi corte va a estar leído de izquierda a derecha. Y yo voy a empezar de acá, ta, 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 voy a tener el corte, y lo voy a levantar, ¿sí? Lo voy a levantar sobre una información de esto, pero que mira para el otro lado. Entonces, ¿lo podría hacer acá atrás? Bueno, si tengo espacio lo hago, y si no, lo levanto acá. ¿Y qué es lo que voy a ver? Cuando yo acomodo mi corte a la línea de corte, esto, inmediatamente al ponerlo acá, o acá, lo empiezo a dibujar del otro costado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo voy a poner así, lo voy a rebatir y lo voy a poner acá para dibujar. ¿Está claro? Eso solamente cuando lo hagamos nos vamos a dar cuenta. En el caso de este corte, que aparentemente se comporta todo igual, la información podría ser en otro, porque lo mismo se separa de acá que de acá. Si tuviéramos algo distinto, es que la lectura siempre tiene que empezar del lado izquierdo, porque lo estoy parando a este corte para verlo en elevación. Entonces voy a tener que hacer la vista que hay de acá para allá. Y cuando yo haga la vista, la voy a tener que poner paradita acá. Y al empezarla a parar acá, va a empezar desde acá la lectura, porque la tuve que dar vuelta. ¿Se entiende eso? Para que yo vea una cara así con esto atrás, y me informe que esto va todo a lo largo de la pieza, yo voy a hacer un corte acá, y voy a empezar a leerlo por este lado. Es de cajón, se tienen que dar cuenta cuando lo hacemos. Acá no hay problema porque estamos siguiendo el sentido y la dirección de lo que son las flechas, y acá no hay complicación. Entonces dice, en caso de cortes parciales, la línea de corte podrá quedar limitada a la porción que se cortó. Obvio, esta línea cortando, toda esta información va a quedar limitada a esto, a este pedacito. En los extremos de la línea de corte se indicará con letras mayúsculas el corte correspondiente y se denominará con las mismas letras. Este corto se le puede poner corte C, C. Yo no voy a tener problemas más.
la información la voy a tener que traer hasta acá, porque acá es donde está, en el vacío no me interesa nada. Y dice, los cortes o vistas en corte se dispondrán de acuerdo con el método ISOE. Entonces, tenemos que saber el método ISOE. ¿Y qué me queda a mí? Si es una vista así, o es la frontal o es la lateral del fondo, la posterior. No tengo una vista en el ISOE que me dé información de esta parte larga. Entonces tendría que hacer dos de estas, si hago dos cortes acá. Pero siempre voy a usar una de frente. Y dice, las líneas de corte llevarán en sus extremos flechas que se anteponen a la línea de corte, indicando la dirección y el sentido de la visión. Sí, estas están puestas antes, igual que las otras si estuvieran acá, y me dirían a mí que la línea de corte tiene el respaldo de esas dos líneas, esas dos flechas, que me dicen el sentido y la dirección. Hasta acá lo sabemos eso. En todos los casos, las letras se escribirán en la posición de la lectura normal y preferentemente sobre la línea de la flecha o en el costado de ella. ¿Qué va a pasar? Ven que dice sobre la línea, o sea que no dicen que acá no se pueda poner. Es mucho más lógico, y es más lógico que esta sea otra y no la misma. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo el corte CD, por ejemplo, en el caso en que yo vea acá y ponga D, no D, otro, EF, fíjense que cuando yo lo dibuje, lo voy a dibujar en eso que decía, si acá viene una flecha mirando para el otro lado. Primero voy a ver lo F y después voy a ver la E. Y entonces el corte no se me va a llamar EF, se va a llamar ¿cómo? Si yo lo tuve que dar vuelta para dibujarlo siguiendo lo que dice el ISOE. FE. FE se llama si miro para allá. Ay, perdón. FE se llamaría, igual que acá, siguiendo el alfabeto, sería, F sería si mirara para allá. Y FE sería, ¿quién es el que lo dice? ¿Y ustedes quién habló? Yo, Joaquín Mancuello. Bueno, Joaquín. Joaquín está bien lo que me dice. Yo llamaría primero a la que está acá y después a la que está acá, porque estoy obligada a acomodarlo como dice el ISOE. Y el ISOE, un corte que me dé información en este sentido, va a ir solamente en las vistas frontales, que la vamos a hacer interiores, entonces pasan a ser vistas interiores. Y las laterales, que son estas más cortitas, van a ir toda la información de los cortes en este sentido. ¿Se entiende? Por eso nos dicen que las acomodemos como la ISOE. Nunca voy a ir a poner esto, información de corte en la planta o en la vista superior. Siempre la voy a poner en las laterales, ¿sí? Y en la frontal. En la superior o en la inferior no puedo. Ahí indico todo y las vistas las hago en las elevaciones, o sea, las que son parecidas o se corresponden con la frontal y las laterales. Podemos seguir, ¿no? A ver si podemos terminar esto. Fíjense acá, en cuerpos o piezas y estructuras simétricas, ¿sí? Dice, en las cuales resulta evidente que el plano de corte pasa por su eje de simetría, o sea, acá, con un trazo grueso, simetría, será necesario indicar solo los extremos con un trazo grueso, la flecha indicadora de la letra. Claro, yo acá tengo un eje de simetría. ¿Qué tiene de distinto un eje a esto que se marca como corte? Que acá hay que hacerlo más oscuro. Lo demás es trazo corto y largo, perdón, trazo corto, trazo largo, trazo corto y trazo largo. Entonces, una línea de eje me sirve tranquilamente para indicar el corte y es suficiente con que yo remarque, haga más grueso los extremos. ¿Cómo tengo que hacer este corte? Y me está diciendo que mire hacia allá, y le voy a llamar AA. ¿Qué pasó? Esta puede haber sido una vista frontal o una vista superior. Si yo lo hice con una vista de frente, ¿para qué voy a dibujar la superior? Directamente hago una lateral a esta, y dejo esta como si fuera la frontal y hago la lateral. Y entonces mando el corte en esta dirección y tomo todas las proyecciones que salen de acá, porque me están pidiendo que corte en esta dirección. Y justamente es la que coincide con una vista lateral. Entonces, no se puede ir el dibujo más allá de este punto, no se va a ir más allá el agujero de este, el centro no va a estar más que... Y va a haber la misma información. Ojo, no es una sección, o sea que yo tengo que ver estas líneas, que es la que me arman toda la pieza. ¿Por qué? Porque es un corte.
Es la vista de una porción de la pieza, en el sentido en que me indican las flechas, y que pasa por el plano de seccionamiento. Porque no va por acá el corte, va por acá. Entonces estoy obligada a todo lo que veo. Si lo hago acá, estoy obligada a dibujar que veo acá, y ya no será toda la pieza. Vendrá, ¿qué va a pasar con esto? Yo me estoy olvidando de que acá hay una parte que es más larga. Si yo corto acá, por ejemplo, voy a proyectar este punto, y esa información, ¿quién me la va a dar a mí? Va a venir acá, siempre que mire para allá. Y si esto sobresale, voy a tener que mirar para allá. No quiero jorobarlo más, porque esto solamente haciéndolo se van a dar cuenta. Pero bueno, en este caso, solamente con hacer esto y olvidarme de esto, lo tomo al eje como seccionamiento. Y no estoy desinformando ni conflictuando a nadie, porque la línea de corte y la línea de eje se diferencian en que el eje es más clarita, pero es trazado corto, trazado largo. Y la línea de corte es lo mismo, pero tiene ennegrecida, más oscura o más gruesa, el extremo y el otro extremo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Todos se preguntarán qué es esto, que no lo hemos visto. Bueno, esa es la otra norma, que es cortísima, es la 4509, que dice cómo es el rayado en secciones y cortes. Ya lo vamos a ver, pero el rayado es de tipo tanto, creo que es B, que es como esta línea, que se hace en porciones más chicas, ya se hace más juntito, y en porciones grandes, para no cargarlo tanto, se hace más, como si fueran más expandidas las líneas. Eso es a ojo, a proporción. Pero si se dan cuenta, tienen siempre la misma inclinación, que es a 45 grados. Tiene otra cosita la norma, que ya se la vamos a ver, pero por ahora eso es lo más importante. O sea, estamos viendo dos normas, una con dos conceptos, y la tercera con un concepto que sirve para las dos. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Fíjense, ¿no? ¿Alguien me dijo que no? Chicos, no tengan miedo. ¿A alguien no le quedó claro? ¿Todos dijeron que sí? Sí, profe. Digan sí. Bueno, ahí va. Entonces dice el H, siguiendo con todas estas cuestiones que hacían las consideraciones, ¿no? Dice, en caso de cortes con planos paralelos, los mismos se identificarán individualmente con las letras A, B y C, y paralelos porque tienen el mismo sentido, ¿no? Van todos de un lado al otro y van ahí igual. Si el material ha sido cortado por el plano de corte, la superficie cortada se indica con un rayado dibujado, con líneas finas, por lo general a 45, con líneas principales de la vista. O sea, ¿a 45 de quién? De los ejes o sea, de los principales de la vista. Si la vista fuera con algún eje en este sentido, los 45 van a ser siempre conforme a ese eje fundamental de la vista. Entonces la forma de esta es casi cuadrada, tiene dos ejes, tiene uno acá y uno acá. No me atrevo a hablar de longitudinal y transversal, porque realmente no sé si tienen la misma dimensión, acá pareciera que sí, pero sí tengo claro que es casi las mismas dimensiones, y las que predominan en esta pieza son las longitudinales y estas horizontales. Y entonces yo tengo que hacer los 45 siempre con respecto a eso, o sea, a donde sea la dirección del eje principal de la pieza. Entonces dice, a 45 con las líneas principales de la vista, y espaciadas igualmente para producir un tono uniforme. El espaciado de estas líneas se hace completamente a ojo. Se decide según el tamaño de la superficie. Decíamos recién, si esto es más o menos acá está clarito, si yo hago acá una al lado de la otra, va a quedar todo oscuro. Por ahí me va a convenir directamente oscurecerlo todo, y rellenarlo y listo. Y no sería corte, estaríamos haciendo sí lo que se hace cuando hay una plancha que su espesor es menos de 1 milímetro. Eso lo dice la otra vista, la otra norma, digo. Entonces dice, el espacio de las líneas se hace a ojo, se decide según el tamaño de la superficie. Para un dibujo de trabajo común, no puede ser menos de 1,5 milímetros, y rara vez será mayor a 3, porque tiene que ser muy grande para que esto tenga 3 de separación. Tiene que ser grande el seccionamiento, o lo que se ve. Y entonces dice, las piezas muy pequeñas llevarán un espaciamiento más cerrado que a 1,5. Y ese espaciamiento más cerrado que 1,5, si es de 1 milímetro, directamente se llena todo y queda todo macizo. Pero bueno, vamos a seguir viendo lo que dice la norma. Es lo que está reglamentado.
dice tipos de corte. Dentro de los tipos de corte hay corte completo o total, hay un corte que es parcial y hay un corte que es longitudinal. ¿Sí? Y acá les va definiendo. Cuando el plano de corte secciona la pieza de extremo a extremo, o sea, de lado a lado, ese es el, ¿qué corte sería? Acá no tengo más información, es todo, toda la pieza. Entonces acá también es longitudinal, ¿verdad? Completo. Perdón, es completo. El corte parcial solamente representamos en corte una parte de la vista. Ya vimos un ejemplo de los que vimos antes, por eso dice acá el 2,2 y el 2,2 acá en este caso. Lo que nos interese ver. Y el corte longitudinal es aquel que tiene el cuerpo pieza según la medida de los mismos, o sea, la mayor medida era la longitudinal y en este sentido será uno transversal. Si el cuerpo es de revolución, o sea, es un cuerpo que parte de una forma curva circular, el plano de corte pasa por su eje longitudinal, ¿sí? Lo que dijimos antes. Estamos viendo ejemplos y acá la norma lo va reglamentando para que aparezcan todos los casos. Y dice, un corte transversal se vuelve al caso del corte transversal, es el que obtiene el cuerpo pieza en una de sus medidas, la menor. Es lo que dijimos allá que no estaba dibujado, ¿se acuerdan? Allá estaba hasta el longitudinal. Allá, en la diapositiva anterior. Nos faltaba el que yo agregué acá que decía en el otro sentido. Bueno, está escrito acá. ¿Sí? Este es un transversal, pero que va en la menor, en el menor lado, o sea, en las medidas menores. Y si es de revolución, se repite esto. Donde está macizado, porque esto es vista. Acá está donde yo estoy cortando realmente una porción de cuerpo. Entonces, si yo hago el corte por ejemplo, el B, yo voy a ver que a esta altura, tin y tin, corto cuerpo. O sea, acá hay material. Y acá hay un contorno oculto y acá hay un contorno oculto. ¿De dónde salió? Y que para allá yo ya no corto nada, pero sí estoy obligada a decir qué pasa. Si miro para allá, por ejemplo, con esta partecita que la tengo que llevar a la solución acá donde yo hice el corte, que coincida con este seccionamiento, traigo esa información como una vista. Y entonces armo todo el corte y me va a quedar una pieza circular o de revolución donde tiene macizo esto y en vista esto. ¿Por qué eso pasa acá? Si yo lo hubiera hecho acá y miraba para allá, seguramente me hubiera salido rayado esta circunferencia, ¿verdad? Esta superficie. Y esta no, porque no la vería. Miro para allá. Y si lo hubiera hecho acá y mirara para allá, esta coincide con esta. Entonces, esta parte tendría una superficie rayada y acá tendría otra superficie rayada. Pero bueno, no, tendría que haber sido por acá y eso no se va a dar. No se va a dar ese corte, no se va a dar. Sería uno por esta parte y uno por esta parte. Eso si mirara para el otro lado. Pero los dos irían, este iría rayado y esto lo vería en vista. ¿Se da cuenta de eso? De acuerdo a dónde están los cortes. Se cambia este rayado en la superficie que va cortada. Bueno, donde hay seccionamiento, donde no lo hay, lo voy a inventar, entonces no hay que hacerlo. Y dice tipos de corte, se puede hacer un medio corte, en ese caso que ponen piezas simétricas, en especial en los casos de revolución, ya vamos a ver en esos circulares, se hace la mitad de una vista exterior y la mitad en corte. La separación entre corte y vista quedará determinada por el eje de simetría, y una de las mitades de la pieza la va a dibujar en vista y no va a ser corte. Y dice el corte quebrado cuando se desea mostrarlo en una sola vista de partes interiores de una pieza, que no coinciden en un solo plano, el caso de la que describimos cuando contamos lo que era un corte quebrado, se utiliza un plano de corte quebrado, ahorrándose trabajo y obteniendo una única vista que es más descriptiva. O sea, hago esta, y yo sé que al haberlo hecho quebrado me va a dar toda la información, pero acá tengo que poner que ha ido por todos esos lados. Siempre en el corte quebrado tener la precaución que estas van en el mismo sentido, o sea, cuando dibujo, se superponen. Para eso las hacemos por ahí, las hacemos quebrar. Fíjense, acá habla de secciones, ya no es corte. Entonces no va a ser el dibujo de todo esto cuando hagan. Va a ser el dibujo de lo que es la sección por donde la pasan. Y dice, va a haber un caso de sección que es girada.
y entonces acá la dibuja girada. Dice, sección girada, una sección transversal para poder quedar interpolada, o sea, va a quedar entre lo que es la pieza, dentro de la representación, haciéndola girar a 90 grados. Claro, la sección yo la tendría en este sentido, y la dibujo girándola para verla toda. Y entonces digo, y preferentemente la sección interpolada no es atravesada por ninguna línea llena, pudiendo despejarse el lugar de la sección transversal como lo muestra la otra. Si yo acá hago una sección, es una pieza circular, ¿verdad? Y directamente la hago y la puedo poner acá y queda enganchada acá. Acá la hago interpolada, o sea, la sección sería esto, pero la pongo a 90 grados y la marco toda. ¿Le hago el rayado a 45? Sí, porque acá estoy diciendo que hay material, no es hueco. Hay material. Acá lo está diciendo, fíjense, los tiene rayado a los extremos. Y en el caso de esto, yo tengo acá una sección que ya no es por una pieza de revolución como esta, sino que tiene una parte y otra parte. Y entonces cuando hago la sección esta, que es una transversal, porque no es en este sentido que es el más largo, sino que en esta, yo la hice, pero la separé del dibujo. Y la hice interpolada, pero siguiendo siempre la ubicación de la sección. O sea, yo acá la hice girar a 90, pero está en la misma posición, la información, de donde la estoy cortando. Y acá, al ser así, no dibujé la T acá afuera, porque así no sería acostada. La T acá se comporta de esta manera, entonces interrumpí dibujo, y acá la hice que se ponga en el mismo sentido que está hecha, y en el mismo sentido en que parece. Y entonces me da más información, ¿sí? Pudiendo despejarse el lugar de la sección transversal como se muestra. ¿Está clarito eso? Esta es bastante descriptiva. No puedo hacer más, no tengo que hacer más información. Y no tengo más información que lo que es macizo, porque no hay más pieza acá, no puede ser corte, son secciones. No tengo partes en vista. Fíjense acá, dice sección desplazada. Esta es una planchuela, puede ser de metal, y tiene una ala acá levantada. Fíjense que el espesor, en este sentido, en el sentido de lo que se levanta, es mucho más chiquito del sentido de lo que se está cortando acá, por ejemplo. Y entonces yo digo, acá voy a hacer una sección para que me diga cómo se comporta toda esta pieza, toda esta parte. Y voy a ver después qué pasa acá, para poder indicarla. Y como la indiqué acá, estaría bien, pero fíjense que si tiene esta forma, ya no es recta, y entonces me conviene hacer la sección, pero siempre en el sentido que la hago. La haga sobre la pieza, que acá no se va a ver mucho, la desplazo, pero respeto siempre la dirección que tiene, ¿verdad? La despejo, pero respeto su dirección. La saco de este eje, pero respeto la dirección. Y son secciones, entonces, si acá yo quisiera rayarlo, seguramente hacer a 45 y seguidito y todo pegadito, va a quedar muy prolijo, y me da mucha más claridad, y me queda más seguro, así más prolijo, hacer directamente pintado esto, lleno. Y yo sé que es una sección que no tiene más de 1,5 milímetros, que es toda esta parte de la placa que sube. La puedo hacer acá tranquilamente. Mientras que, si quisiera hacer esta, puedo hacerla porque este espesor es igual que el que tiene acá la placa. No es un papelito, es un cuerpo, tiene altura, tiene espesor. Entonces tiene toda una placa y tiene una serie de solapas de esa placa, porque necesita para esa parte que tiene que ir a esta pieza, levantado acá. Y yo necesito información de cuánto levanta y cómo es ese espesor. Entonces acá me conviene hacer uno que vaya de acá a acá, y no deja de ser una sección, porque lo único que dejé acá es un pedacito nada más. Entonces hacía o 2 secciones, o hacía una sola y decía que acá había un vacío. ¿Está? Eso es todo criterio, ¿verdad? Podría haber hecho acá una y allá la otra. Y no hice cortes, porque no hay información para dar cortes, porque si no me tendría que aparecer esto. Esta en la misma línea, y esta toda desfasada. Cuando aparecen estas líneas, fíjense que que no son las direcciones que conocemos siempre, o sea, el sentido longitudinal y el transversal, no son paralelas a esas,
sino que tienen otra inclinación, es cuando yo haga un corte, me va a convenir siempre hacer un corte quebrado. Y en el caso de que no tenga información, me conviene hacer sección, porque puedo dar alguna información de lo que es. Ahora, si yo quisiera hacer esto corte, no me va a informar nada, porque traer esto en el mismo sentido del corte, acá una cosa que es inclinada va a venir sobre una cosa que está vertical, perfectamente vertical, no va a tener la misma dimensión ni se va a ver igual que acá, porque está inclinada. Yo tengo que traer este punto acá, me va a venir acá, este punto me va a venir acá, este va a estar sobre la misma línea de este, entonces no es gran información. Si yo quiero decir cuánto levanto esta, y no hago una sección, tendría que hacer un corte que vaya paralelo a esas direcciones. ¿Está claro eso? Por eso decido hacer sección. ¿Sí? Ya cuando hagamos los cortes van a ser casos particulares. Dice una sección desplazada, una sección transversal, es esta, ¿verdad? En la parte más corta de la pieza, podrá ser dibujada separada o desplazada. La separé porque la saqué y la desplacé del dibujo y la hice acá, pero siempre paralelo a su dirección. Dice, en cualquier lugar conveniente, pero siempre en la posición correcta o que se obtiene por proyección. En estos casos se indicará la traza del plano de corte y debajo de la sección dibujada la leyenda aclaratoria. Sección A, sección B, etcétera, y la escala adoptada si es diferente, porque claro, esto puede ser que sube muchísimo más y puede ser mucho más grueso, y a lo mejor me conviene hacerlo en otra escala porque acá va a quedar muy tosco. Entonces, si yo veo que es conveniente hacerlo en la misma escala, lo dejo. Y si no, la que tengo que hacer es indicar si es otra escala. Acá no me están indicando otra escala, entonces la hago en la misma. Y estoy acá con una pieza que tiene toda una parte, que bueno, se va haciendo más chica acá, pero no está inclinada ni con otro tipo de espesor acá, y sí es toda la placa de abajo y esto es toda la placa de arriba. Entonces, con una sección acá, como esto es todo cuerpo que tiene macizo y esto es macizo, hago la sección, la desplazo y la dibujo siguiendo el eje de su posición original. Y estoy obligada a ponerle, che, ¿qué es esto? Bueno, la rayo porque es una sección y digo seccionada. Y en este caso, para no rayar este pedacito, directamente le pongo sección CC y lo pinto, porque si no tengo que hacer lineecitas muy pegaditas y me van a salir. Y me está diciendo lo que dice esa otra norma que habla del rayado en corte y sección. Entonces, estamos acá con esto y sigo con tipos de secciones. Y dice tipo de secciones, también hay parciales. Cuando no se puede realizar secciones completas y se hace necesario ver una porción de la pieza, se realiza un corte en forma parcial. Es el de la primera pieza que hicimos, ¿se acuerdan? El que nos mostraba la aplicación. Como se muestra en la figura, limitado por una línea de interrupción, trazada a pulso, o sea, siempre que haga una interrupción, ¿y esto dónde lo voy a indicar yo? Acá, en lo que es la vista superior. ¿Y cómo hago? Y bueno, tengo que marcar por dónde lo voy a hacer a la interrupción, y voy a cortar acá nomás. ¿Para qué lo voy a hacer si todo es igual? Entonces dibujo esta porción, donde me interesa acá. Y dice, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a hacer cortecitos parciales de todo esto. Y entonces dice, en forma parcial, como se muestra en la figura, limitado por una línea de interrupción, trazada siempre a pulso, ting, 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 y dice, cuando en una vista de una misma pieza se efectúen en 2 o más cortes parciales, estos serán rayados en la misma forma, o sea, esta va a ser rayado así, así, y esta rayado así, así, porque esta es la misma pieza y esta es la misma pieza. ¿Qué va a pasar acá, por ejemplo, si yo... se terminó. Esto es para verlo directamente en la norma, chicos. Van a ver todos los casos de aplicación. ¿Qué hora es? Son 7:10. ¿Están conmigo? ¿Se han quedado? Sí, Mimi. Bueno, no me avisan, yo sigo hasta las 9 de la noche. Yo tengo que estar en civil. Yo te quería, justamente. Está bien, está bien. Sí. Esto Es le que vamos no, a ahí dar... Sí. le quería avisar a los chicos que ya está en el campus, está la sección que dice complemento esquicio número 2 y está habilitado. Y después tienen también, le sube la planilla resumen de las evaluaciones.
hasta el momento. Ajá. ¿Se entiende? O sea que el que quiere empezar a hacerlo mañana, lo empieza a hacer mañana, no esta noche. Claro, Ya que- y también les cargue en PDF la programación nueva, digamos, ¿no? En la Bueno, y sección que ellos está un tienen poco el más esquicio, arriba al ¿no? principio. ¿Pueden acceder al esquicio? Sí, 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 está todo. Está en Bueno, el complemento, bueno, si no, se lo está. ponemos por WhatsApp, que nos avisen, No, no no, se ya queden está con la todo pieza hasta el subido acá, lunes, si Mimi. le falta algo. El lunes no van a Está venir a todo subido en decirme, el campus. Arqui no está en el campo. Mañana tienen que decirme. Bueno, chicos, los dejo. Acuérdense de cumplir con esa programación para el día 6. Y esto lo ¿Listo? vamos a volver, pero aplicándolo. Y ustedes esto lo van a aplicar después en AutoCAD. O sea, Revisen lo interesante es sus que tengan el evaluaciones sentido. para que sepan quién tiene que rendir el práctico, el Perfecto. parcial 1 y el 2, quién tiene que recuperar. Perfecto. Bueno, esa norma la tienen en el compendio, es la 4507. Y si quieren ese pedacito que redactamos allá de lo que es las líneas, la sección, cómo se hace, las más cerquitas, las más expandidas, con qué letra, con qué, por qué hacemos toda junta, bueno, esa es la 4509, ya tienen 2 normas más aprendidas. Hasta luego, yo salgo. Y vos también. Nos vemos, porque ya profe. tenés Luego, nos clase. vemos. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, chicos.